Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, tenemos en contacto directo en este segmento a Eddie Piña, dirigente obrero de la Fuerza Unitaria de Trabajadores Petroleros. La PDVSA Azul, como a él le gusta decirlo. La PDVSA Azul en apego al anterior movimiento sindical desde la Fedepetrol. Con él vamos a estar conversando un tema que de verdad empieza a agarrar nuevamente calor en los medios de comunicación y se trata el tema de el fondo de prestaciones y jubilaciones de los trabajadores de PDVSA. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia real en relación a ese tema? Con él vamos a estar conversando sobre esto y otros aspectos. Pero vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Eddie. Bienvenido al programa Siempre Venezuela. Bueno, saludos a todos. Un abrazo, pues. Muchas bendiciones y aquí, bueno, agradecido pues de hacer contacto con ustedes, de abrirnos ese espacio para hacer público nuestro punto de vista en relación a este fondo de pensión de los trabajadores jubilados de la PDVSA, tanto de la nómina fija como de los jubilados, y también involucramos en ese caso a los 23.723 trabajadores que fueron despedidos en el 2003 como consecuencia de la participación en el paro cívico nacional. Eso hay que tenerlo claro allí. Eddie, ¿qué fue lo que pasó con el fondo? El fondo era uno de los más fuertes de Venezuela, un fondo en dólares incluso, Sí, y que garantizaba beneficios para los trabajadores y tranquilidad y seguridad para los trabajadores una vez salieran de la industria petrolera. ¿Qué pasó con ese fondo? ¿Cuál es la historia real tras ese fondo? sí, cómo no. Se trata de una iniciativa que se asumió un sector de los trabajadores en el año 1992, de una experiencia que se obtuvo, repito, por parte de un sector de trabajadores que viajaban hacia unos estados, unos países de América, entre esos Chile, Uruguay, Paraguay, Chile, pero concretamente en Chile, intercambiando criterios con dirigentes sindicales de esos países, este, captaron pues algunos beneficios y reivindicaciones que gozaban esos trabajadores, en el caso de Chile, que tenían que ver con una especie de fondo de ahorro de los trabajadores, algo, una experiencia de ese tipo. Y esa la asumieron los compañeros y la trasladaron acá, la trajeron para acá, la conversaron con PDVSA, con la gerencia de PDVSA a nivel aquí en Venezuela. Eso ya en su llegada acá, pues, tuvo su proceso, su periodo, y fue acordado con PDVSA, fue aceptado. Esto significaba un paso muy importante porque era como especie de un colchón, una especie de protección para posteriores para los trabajadores ante la pérdida del poder adquisitivo, de los cambios económicos, crisis económicas que posteriormente se dieran, pues los trabajadores gozáramos de ese fondo de pensión para los trabajadores en ese caso. Eso comienza a aplicarse en el año 1993, ¿verdad? Y bueno, comienza a desarrollarse. Ya para los años 94, eso estaba produciendo para cada trabajador $600 mensuales de dividendos, de intereses. Eso se fue acumulando, la gente iba. En el año 93, 94, en el gobierno del doctor Rafael Caldera, estaba de presidente Pietrizosa, algo así, creo que es el nombre, si mal no recuerdo. Le dio el visto bueno a este fondo de pensión, se le dio luz verde, comenzamos a gozar de esos beneficios en términos de dólares, y así fue desarrollándose esa situación a favor de nosotros los trabajadores. ¿Hasta dónde llegó el fondo? ¿Hasta dónde, qué grande era el fondo? ¿Qué representaba? Bueno, ese fondo era tal, ese fondo estaba conformado, estaba constituido, era un aporte que estaba compuesto de la siguiente forma. El 10% era el aporte, valga la redundancia, de los trabajadores, 10%, y el 65%
era una contribución de la propia empresa, PDVSA, y hacía ese pote, pues, de tal forma que era una garantía para el futuro y el porvenir del patrimonio familiar. Esos recursos llegaron hasta el último momento cuando le metieron la mano los jerarcas de PDVSA en complicidad con el gobierno. Llegó a obtener más de 5.500 millones de dólares. Es la cantidad que conocemos que para ese entonces estaba en su haber. En el camino, no sé si recuerdas o recuerdan los venezolanos y los trabajadores que para ese momento el presidente Chávez le solicitó al general Lameda, que era presidente de PDVSA para el año 2000, le solicitó 1 millardito para resolver unos problemas del país, según los términos de Chávez. El general Lameda, presidente de PDVSA, le negó eso a Chávez y fue execrado de PDVSA, Lameda, fue sacado. Pero es que obviamente, esos son recursos de los trabajadores. Sí, como no. Eso no lo puede administrar la empresa como le daba la gana. Préstame 1 millardo, saca 1 millardo. O sea, obviamente la MEDA cumplió con lo que dice la ley. Claro, claro, fue respetuoso en ese sentido. Y sí, tal y como tú lo afirmas, porque eso se constituye el fondo de pensión desde el punto de vista legal en el registro público, aparece como una junta de administración de los fondos de pensiones de los jubilados de PDVSA, que son propiedad de los trabajadores, es de carácter autónomo para su administración por parte exclusivamente de los trabajadores y por supuesto de la empresa como tal, pero esa es una junta administradora. ¿Cómo, Dime. cómo se produce el robo? Eh, ¿En qué momento ocurre esta situación que ha dejado sin futuro prácticamente a miles de trabajadores y ex trabajadores de la industria petrolera? sí, decía que era una junta administradora de esos fondos constituidos legalmente en el circuito del registro público allí creo que de Libertador en Caracas. Y esa administración, ese estatuto de protección pues para los trabajadores tenía un reglamento o tiene un reglamento, fue violentado arbitrariamente por los personeros del régimen. Hablo del régimen en términos del gobierno nacional y la administración de PDVSA en cuanto a su gerente. Allí estaba involucrado Rafael Ramírez y Francisco Yariméndez, que son los que aparecen involucrados entre otros, que por cierto este último está detenido en Estados Unidos. Ellos modificaron los estatutos, los colocaron a su servicio arbitrariamente, como todos lo han hecho en el país, violando derechos fundamentales, etcétera. Y han puesto a su servicio ese fondo. Ese fondo lo colocaron en cuentas propias, privadas de ellos, en bancos, y los trabajadores quedaron huérfanos de esos derechos hasta ese momento. Tengo entendido que incluso se hizo un canje de dólares a bonos de la deuda pública y esto enredó la pita porque la verdad es que esto transformaba una moneda fuerte a una moneda débil como era el bolívar. Eso es correcto, sí, sí. Todas esas operaciones se dieron allí. Pero en sí, todo ese dinero fue a caer en manos de los bolsillos de las cuentas propias, privadas de estos individuos.
bueno, de ahí viene el enriquecimiento que vemos nosotros exageradamente de estos tipos. Ahora, cuéntame una cosa, Eddie. El tema de los trabajadores como tal, ¿han quedado desamparados totalmente? ¿De qué manera les está respondiendo PDVSA a los trabajadores en su fondo de pensión y jubilación? ¿Cómo se está manejando eso actualmente? En el marco de esta lucha de los trabajadores de PDVSA, trabajadores activos y los jubilados, a través de sus acciones civiles, que son las organizaciones como AGIL, ¿no? Han venido defendiendo estos derechos, pero han sido torpedeados. Se acude al Tribunal Supremo y eso llega hasta allí. Desvían la atención, pero la lucha está en la calle. La lucha de los trabajadores por estos beneficios, tanto del fondo de pensión para los jubilados, activos y fijos, y los activos en relación a la convención colectiva petrolera, que también han sido vulnerados. Desaparecieron todas esas reivindicaciones sociales y económicas que fueron adquiridas posterior a la dictadura de Pérez Jiménez. En los 40 años fueron muchos los beneficios que hemos adquirido. Desaparecieron todo lo que es el sistema de salud, seguridad social, comisariato, sistema de jubilación, todas esas cosas han desaparecido. Inclusive el salario como figura laboral, jurídica, no aparece porque el salario tiene que ser de acuerdo, establecerse de acuerdo a lo que establece la Constitución en su artículo 91 y demás. De tal forma que la lucha, estimado amigo, está en la calle permanentemente. Para el próximo mes de octubre hay una toma de Caracas por todos los trabajadores petroleros, activos y jubilados, que asumirán esa firme lucha para defender los derechos y reclamar todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones y conquistas laborales que se han perdido, como en el caso del fondo de pensión para los trabajadores de PDVSA. Hay algo, Eddie, que me parece triste e indignante. Ver a trabajadores petroleros ya con una edad avanzada frente a la sede de PDVSA allá en Caracas, siendo repelidos por las fuerzas de seguridad del Estado, maltratados y humillados. Y uno dice, bueno, pero esta gente fue la que le dio sustento al país durante mucho tiempo. ¿Y por qué se les trata de verdad como si fuera un grupo criminal o una organización delincuencial con una represión de verdad que uno se sorprende? Fue las imágenes que vimos hace algunos meses de las protestas de los trabajadores petroleros. Sí, como no, eso está sucediendo, por supuesto, es un régimen represivo, ¿no? Antiobrero. Ha sido identificado como tal desde su principio. Solo con señalar pues el despido masivo e ilegal e injusto de 23.700 trabajadores, ahí se daba a conocer el carácter antiobrero pues de este gobierno, de este régimen, comenzando pues con el difunto Chávez. Cuéntame algo, ¿esto se ha Sí, llevado a instancia internacional? Este caso de los trabajadores petroleros. me dice, Esto se ha llevado a instancias internacionales, entendiendo que en Venezuela no hay justicia. sí, como no, esto se ha apelado inclusive hasta instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, que por cierto van a estar presentes de nuevo en una segunda reunión aquí en Caracas para este mes, no tengo la fecha exacta, donde se van a retomar los temas y entre otros está el caso de las pensiones, del sistema de fondos de pensiones para jubilados. Está eso y el caso de los despedidos de PDVSA en el 2002-2003. Estamos hablando de la OIT, pero también se ha llevado el caso a instancia de la Corte Penal Internacional. Estamos esperando que si de hecho
se establece las pautas para la mesa de diálogo en México, pudiéramos llevar un pronunciamiento nuestro, un planteamiento a través de los representantes nuestros, en el supuesto caso, en esa supuesta mesa de diálogo, que todavía no se le ve luz verde. Bueno, llevar el planteamiento inclusive a esa instancia. Pero la lucha definitivamente, estimado amigo, es la lucha en la calle contra un régimen de esa naturaleza que niega y liquida los derechos fundamentales de los trabajadores. Eso tiene respuesta como la última que se dio aquí en el país hace escasamente un mes, con el sector público de los educadores y el sistema de salud, los trabajadores de la salud, que acompañamos en la calle, por cierto, a reclamar su derecho, y fueron retomados, pues, lo que significaba para los educadores el pago de sus vacaciones que se le habían negado, y eso prosperó en la calle con la lucha. Así que la lucha reivindicativa está en la calle para poder lograr los objetivos. A propósito de eso, hemos visto cómo el movimiento sindical venezolano, el movimiento obrero venezolano, ha vuelto a las calles después de muchísimo tiempo. Se veía que incluso hasta el liderazgo sindical había desaparecido de la escena en Venezuela, y ahora vemos nuevas voces, nuevos líderes, vemos personas que también manifiestan y hacen acción de calle, como lo que estamos viendo en PDVSA, en Oriente, en donde la gente, los propios trabajadores están saliendo a protestar a pesar de que todos los días son amenazados con ser detenidos por parte de la Guardia Nacional o por parte de funcionarios de los organismos de seguridad del Estado. Ese renacer de la fuerza sindical venezolana, ese renacer de la fuerza sindical venezolana, Eddie, ¿cómo lo ubicas tú? ¿Cómo lo ves tú? Sí, por supuesto, es revivir la lucha de los trabajadores venezolanos, que no es por casualidad. Recordemos que gestas históricas como la del 1936, la huelga petrolera, después la de 1950 contra Pérez Jiménez, en el marco de los derechos de los trabajadores, el paro cívico nacional convocado para el 2002, donde participamos activamente, y hoy se retoma el calor de la lucha del pueblo venezolano, porque esto es parte de la lucha del pueblo venezolano por la libertad y los derechos humanos. Estos trabajadores que tú has visto en Oriente, que también están en Caracas, están en el sur, en el centro, en Falcón, esos trabajadores están retomando ese camino porque es el único instrumento de lucha que nos queda para arreciar, pues, el pedimento, pues, solicitar que se respeten nuestros derechos laborales, nuestras conquistas sociales y económicas. Es la única forma, el mecanismo de la presión. No hay otro. El mecanismo de sentarnos y conversaciones y diálogos tímidos, de esa forma no vamos a resolver el problema. Allí hay mucho juego demagógico y mucha mentira por parte del régimen. Tenemos que arreciar nuestra lucha, porque ese es el único norte que nos queda como tal para lograr los objetivos inmediatos, como es la conquista de los derechos laborales. Bueno, muchísimas gracias, Eddie. Eddie Piña, dirigente obrero de la Fuerza Unitaria de Trabajadores Petroleros, me apego al anterior movimiento sindical de Fedepetrol. Con él hemos estado conversando sobre diversos temas. Muchísimas gracias, Eddie. De verdad que agradezco a ustedes y a ustedes especialmente, pues, por ese trato que nos ha dado, la oportunidad para que los trabajadores, pues, hagan llegar, pues, a través de este mecanismo, su preocupación, su reclamo y todo lo que tiene que ver con la programación de lucha para el futuro que tenemos, como es la de rescatar tanto la libertad y la democracia, que de allí es que viene como consecuencia el rescate de los derechos laborales. Así que un fuerte abrazo, agradecido en nombre de los trabajadores venezolanos y en especial de los trabajadores petroleros. Y bueno, que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.
distinguido Bueno, periodista. seguimos entonces. Siempre vamos a estar pendientes, Eddie. Cualquier cosa que ustedes consideren a bien hacernos llegar, pues siempre estaremos pendientes aquí a través de este programa.